está. Ahí terminé de admitir y ahí vamos a arrancar. Bien. Bueno, esta unidad se llama la construcción de la inteligencia, con énfasis en la palabra construcción. Acuérdense de esto. Y el texto de hoy es de Farconesi y se llama Más allá de la multiplicidad de teorías, un sujeto humano único. Los que hayan tenido la oportunidad de leerlo se habrán dado cuenta que el autor lo que hace es una especie de popurrí. Cuenta un poco como sobre varios autores. Lo que arranca diciéndonos en la introducción es que el sujeto que aprende, de nuevo esto, el sujeto que aprende, o sea, esto que cada autor le dice de formas diferentes, él lo que nos viene a decir es que cada uno los va a hacer desde su individualidad, o sea, desde su historia, a partir de la relación con los otros significativos, que cuando se habla de los otros significativos en psicología o en psicología educacional, en general estamos hablando o de los padres o de quienes hayan realizado la crianza o hayan estado como en los primeros años de vida. Bueno, para los que van entrando, les contamos que estamos recién empezando, así que no se preocupen, que recién arrancamos. Estamos arrancando con la unidad 2. Él nos explica primero, bueno, qué es una teoría, porque como les decía recién, lo que va a hacer es ir recopilando como varias teorías. Entonces, bueno, nos dice que una teoría es una explicación sobre diferentes fenómenos para, digamos, para poder entenderlos y que cada teoría tiene relación con su contexto histórico. O sea, no podemos creer que una teoría está como aislada, sino que siempre tiene que ver con el momento en el que fue hecha. Y por eso algunas teorías quedan en desuso y demás. Bien. En la escuela hay muchas de estas teorías, ¿no? O sea, cada docente trabaja desde una teoría epistemológica en particular que puede saberlo o no. Entonces, una de las, digamos, las importancias de saber de conocerlas, estas teorías, es porque, digamos, eh, en la realidad uno sepa o no sobre, o sea, a partir de qué teoría trabaja, esto de alguna manera sienta las bases para las decisiones que nosotros tomamos el día de mañana o en la actualidad en el aula. Entonces, esto es un ejercicio que vamos a ir haciendo seguido, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué estamos estudiando esto en las carreras de los profesorados? Y acá lo que nos dice el autor es que es fundamental, perdón que voy y vuelvo, no sé si ustedes ven como cambio de pantalla todo el tiempo, pero es porque voy aceptando estudiantes. Él lo que nos dice es que es fundamental en la formación del docente conocer la variedad teórica digamos, sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Y con qué objetivo? O sea, ¿para qué queremos saber estas teorías? Para tener una visión integradora de tal proceso y reconocer la plurideterminación en el aprender. Es decir, que el aprender no está determinado por un único factor, sino que hay como muchos factores, que los vamos a ir viendo a lo largo del cursado y que ustedes deben haberlos visto incluso en otras materias, que determinan eh, el aprendizaje, el proceso de aprendizaje de cada estudiante. Ahora sí, casi empiezo a hablar nuevamente silenciada. Bien, dice que la psicología educacional en sus inicios fue bastante determinista. La responsabilidad queda del el Está fracaso mal, del eso está lado. mal. Sí, ¿no? Me parecía. Está Bueno, raro, está raro. básicamente dice que antes se responsabilizaba solamente al estudiante cuando éste fracasaba, según lo que los docentes o los que confeccionaron el sistema no respondían a lo que ellos esperaban, ¿no? Entonces, el responsable solamente era el sujeto. Y siguiendo lo que decía Paz recién, en la plurideterminación, hoy estamos empezando, esto está siendo revisado, dice la Filmina, porque está empezando a ponderarse otros elementos que entran, que condicionan, que obturan, que facilitan el proceso de aprendizaje y que no tiene que ver nada solamente con la persona en sí misma. Vamos a ir viendo que
no solamente está en juego las potencialidades, las capacidades de un sujetito, ¿no? Del estudiante que está ahí para aprender, sino que, como dice, hay nuevas propuestas y hay más posibilidades, ¿no? Si metemos en una bolsa los responsables o los factores responsables de que se aprenda o que no se aprenda, no vamos a tener solamente el sujeto individual ahí, sino que incorporamos más elementos que nos ayudan a pensar qué es lo que está pasando y qué podemos llegar a modificar, ¿no? Esto que decía Paz anteriormente es que es fundamental en la formación docente conocer la variedad teórica. Teniendo más herramientas para pensar esto que está pasando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, les va a permitir a ustedes saber qué le pasa a ese chico, o qué me pasa a mí como docente, o qué tiene la institución que no está pasando lo que en teoría, muy en teoría, debería pasar. Eh, bueno, entonces esto se está revisando, dice la Filmina, hoy se presta atención a las prácticas educativas y todos los sujetos allí implicados, ¿no? Como decía, no solamente se incorpora en la figura del docente, sino también todos los elementos que allí se juegan. Bien. ¿Querés seguir vos, Nati? Sí, por supuesto. Se Los van a ir aportes dando cuenta que yo no tengo como mucho amor por esta unidad. Yo no tengo ningún problema en declararlo, se van a dar cuenta igual. es Pero, aburrida, ¿no? pero es importante, Libérense. es importante. Pero bueno, esas cosas que a Pueden uno no le decir. gustaban en la carrera tampoco le gustan después. Muchas veces. Pueden decir que es un bodrio porque lo es. Bueno, pero como lo dice la Filmina, empieza justificándose, empezamos nosotros también justificándonos de que tiene que estar en la formación porque tienen que reconocer que el sujeto no es solamente una máquina que se para ahí y empieza a copiar lo que decimos, sino que hay un montón de explicaciones, como por ejemplo nuestro amigo Piaget. Amigo Bien, de algunos. no, es muy aburrido, chicos. Bueno, lo que plantea en realidad es una forma de cómo se construye el pensamiento. ¿Qué es lo que está queriendo hacer? Es el precursor de las teorías constructivistas del aprendizaje. Acuérdense, como decía Paz, de la palabra de construcción, ¿no? Construir el aprendizaje. Él se encarga de estudiar y exponer las evoluciones que va teniendo la persona a lo largo de su vida desde que nace hasta que muere. Y plantea entonces, dice, conocer no consiste en efecto en copiar lo que es real, sino en obrar sobre ello y en transformarlo, ¿no? Deja de tener un papel primordial el objeto de conocimiento como la vedette, ¿no? Del aprendizaje, sino que el principal actor ahí es el sujeto. ¿El sujeto cómo? Bueno, el sujeto no es una tabula rasa que se le impregnan los conocimientos que vienen de afuera, sino que construye los conocimientos. ¿Cómo los construye? A través de esquemas, ¿no? Pensemos que un esquema es una herramienta para representarnos la realidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vieron cuando usamos un cuchillo para cortar la comida o cuando usamos una lapicera para marcar una hoja y que nos ayude de memoria? Esas son herramientas físicas. En este caso, el esquema es una herramienta psicológica. Piensen que es como una cajita de herramientas de manera simbólica o representativa que le dice al sujeto que de esa manera se hace esa cosa, ¿no? Aprender a andar en bicicleta, me acuerdo de un estudiante del año pasado dio un ejemplo fantástico, ¿te acordás, Paz? En A un ver, ahora trabajo no. que Decime, a aprendió a ver. andar en bicicletas con la bicicleta de su papá y que cuando pasó a su bicicleta, o era al revés, no sé, como que tenía el esquema de conocimiento de andar en bicicleta y que después, cada vez que agarraba una bicicleta de otro tamaño, otra forma, otro cuadro, él ya sabía responder porque tenía ese esquema de andar en bicicleta. De la misma manera, por ejemplo, un bebé aprende a manipular objetos, ¿no? Aprende a alcanzar un sonajero, después a agarrar el chupete y poder ponérselo con la dificultad que para ellos es, pero aprende ese esquema. Otro Ahora, ejemplo que yo me acuerdo, que me lo acuerdo de la facultad, es cuando nos explicaban a nosotros esto, hablaban, yo cursaba en una facultad que en el aula en el que se dictaba esa materia, porque en ese momento íbamos al aula física, ¿vieron esas puertas que se abren como
que tienen como una barra Claro. roja en general y se abren así, digamos, ¿no? Que no son las puertas como con la manija común a la que uno está acostumbrado. Y los profes lo que nos decían es que muchas veces cuando ves esa puerta hay como un pequeño desequilibrio, porque capaz no la viste antes, pero como que en ese momento en el que vos, bueno, sabes que es una puerta, o sea, más de una manera o de otra manera se tiene que servir para que vos entres a un lugar, o sea, la tenés que abrir, hay como un pequeño desequilibrio hasta que el esquema entiende que funciona como las otras puertas de alguna manera. Entonces, como que se incorporan a las puertas y a las manijas una manija diferente, pero que al final sirve para más o menos lo mismo. Perfecto, entonces siguiendo con lo que dice Paz, esto de que teníamos un esquema de funcionamiento que nos servía para adaptarnos a la realidad en ese momento, ¿no? La persona se adapta al mundo externo a través de una manera determinada de hacer las cosas. Y todo viene perfecto hasta que aparece otra puerta u otro concepto que no encaja en la estructura de pensamiento que teníamos antes. A eso se le llama que hay un desequilibrio, ¿no? Un objeto externo no entra en el esquema anterior. Algo de mi esquema no está funcionando. Entonces, entramos como en desequilibrio. Todos en algún momento hemos tenido un desequilibrio emocional. De esto más o menos, piénsenlo de esa manera, ¿no? Ya sea una irrupción de alegría o de llanto, pero un desequilibrio, en fin, que algo no está funcionando bien para que sea armónico. Entonces, ese elemento que no ingresa a la estructura o al esquema está obligando al sujeto a generar un cambio. Entonces, lo que plantea es que hay dos mecanismos, asimilación y acomodación. ¿Qué quiere decir? Asimilación es como, y da el ejemplo en el texto que me parece súper claro, asimilación es cuando se modifica el objeto a fines de poder adecuarse a la estructura. Más adelante hay otra autora que dice que en realidad es el sujeto que lo representa de otra manera distinta para que pueda entrar a la estructura. Entonces, asimilar es que el objeto cambie en la representación de la persona. Y luego la acomodación es que el sujeto cambie y genere un nuevo equilibrio del esquema. Cambio de esquema totalmente distinto, ¿no? Entonces, viene todo bien, está todo en equilibrio hasta que un objeto no se condice con ese esquema y es necesario asimilar el objeto y acomodar la estructura. Y eso genera un nuevo equilibrio y un equilibrio mayor, ¿no? Cada vez vamos como superando en calidad, vendría a ser. Eso es lo que aparece en la filmina como equilibración. Equilibración, sí, pensé que me había salteado una I. Y habla del conflicto cognitivo, es justamente ese malestar que se genera cuando hay algo externo que no entra en la estructura que veníamos generando hasta el momento. ¿Cuántas veces hemos recorrido la vida pensando de una manera y ante una situación vemos que no hay forma de continuar pensando de esa manera o actuando de esa manera y alguien tiene que cambiar, ¿no? O el acontecimiento o la realidad o uno mismo. Esto como psicóloga también se los tiro, ¿no? Cuando hay crisis, algo o alguien debe cambiar. O se asimila o se acomoda. En la cuestión cognitiva pasa exactamente lo mismo. Y esto es lo que dice nuestro amigo Piaget. Otro tip que yo siempre me acuerdo también de cuando estudié, porque son como muchos conceptos así de Piaget, pero básicamente él aparece en una época en que estaba racionalismo versus empirismo, entonces no sé si ustedes tuvieron filosofía o algo así, pero seguramente les suena de alguna de esas materias. Y él viene a decir como, o sea, cambia como la pregunta que había en el momento, que era como cuánto conocimiento había, o era como más cuantitativo todo. Y él lo que viene a decir es como, no, bueno, acá lo que nos interesa es pasar del qué al cómo, o sea, cómo se pasa de un menor conocimiento a uno mayor. Es como su pregunta inicial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que lo invita a él a empezar con estas teorías constructivistas. Y el cómo es cuando él dice todo esto, ¿no? Por medio de la acción, con un sujeto que no es pasivo y demás. Tranquilos que este es un texto bastante introductorio y después ya vamos a trabajar un poquito más con Piaget. Yupi. Bueno, después está Vygotsky, que
les veníamos diciendo, que nunca es, digamos, no da igual la época y el contexto en el cual un autor se desarrolla, Vygotsky era marxista, entonces para él lo social era fundamental. Entonces toda su teoría va a tener mucho que ver con la cultura, con la mediación cultural, con la importancia de la sociedad en el aprendizaje. Vygotsky nos dice que el desarrollo, para el desarrollo humano, digamos, para que una persona se desarrolle, es sí o sí necesaria la interacción social. O sea, no hay manera de que una persona se desarrolle sin la interacción con los demás, con los otros. Él nos habla de los instrumentos de mediación, también esto tiene que ver con la teoría marxista, digamos, que hablan como de las herramientas en un sentido más como estricto, digamos, las herramientas físicas, tangibles, pero él nos habla como de los signos como instrumentos de mediación. Y una de las cuestiones más importantes es que él nos habla de los procesos psicológicos elementales, que son básicamente los que compartimos con los animales, y los procesos psicológicos superiores que se dividen en rudimentarios y avanzados. Los procesos psicológicos superiores son, por ejemplo, el habla, cuestiones que son estrictamente humanas. Y dentro de, digamos, como se dividen también los superiores en avanzados, perdón, en rudimentarios y en avanzados, por ejemplo, el habla sería algo rudimentario y los avanzados en general tienen que ver con la decisión del sujeto de aprender algo, digamos, no suceden como simplemente por existir en sociedad. O sea, uno no aprende a escribir solo por ser parte de una cultura. Uno se sienta, le enseñan o los padres o quien quiera en la casa, o llegás a la escuela y aprendés. No es algo que vos simplemente mirando la tele o estando en un cumpleaños o en cualquier situación social aprendas a escribir, digamos. Eh, Él nos habla de que el desarrollo y la educación, digamos, tienen una relación indisoluble y dinámica, es decir, como que no se puede pensar a la una sin la otra. Y acá él tiene una diferencia con Piaget sobre el término internalización, porque él dice que es un proceso indirecto en el cual el otro siempre hace de intermediario, ¿sí? O sea, se necesita de un otro para internalizar algo nuevo, digamos, para aprender algo nuevo. Bueno, después nos habla del pensamiento, del origen del pensamiento y lenguaje, que esto es como más profundo, no sé si hace falta que nos metamos en esto. Y yo creo que lo más interesante para ustedes sobre Piaget es, perdón, sobre Vygotsky, es el concepto de zona de desarrollo próximo o potencial. Porque acá lo que pasa, digamos, en la zona de desarrollo próximo o potencial es que hay una diferencia, digamos, entre el desarrollo actual de un estudiante, o sea, de un sujeto, pero pensémoslo en la situación escolar, del estudiante tiene un desarrollo actual y tiene un desarrollo potencial, que es ahí donde viene a operar el docente o a veces algún compañero que está como más canchero con el tema. Eso ustedes lo van a ver un montón en el aula, porque van a ver que les sirve al que está más canchero para seguir poniéndose, eh, como para manejar mejor ese tema, así como al que capaz le costó un poquito más llegar hacia eso. Eso es, para mí, por lo menos, lo más interesante para rescatar, no sé si lo más interesante, lo más visible y como más práctico, ¿no? Y bueno, y él dice, el docente es quien opera como mediador en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no es un simple repetidor, o sea, le da también como otro lugar al docente, no es como que simplemente uno va a un aula y repite, no, o sea, tiene como otro rol incluso como mediador de cultura, porque siempre uno, más allá eh, de que de una materia en específica, siempre está transmitiendo algunas otras cosas que lo vamos a ver eso más llegando al final de la cursada. Bien. Después está Brunner y Osubel se pronuncia, ¿no? Yo le Sí. digo Osubel. Bien. Pero sí, lo dijiste igual las dos veces o no. Osubel. Sí, 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 por eso dudé.
Sí, sí, yo también le digo así. No sé si se dice así, pero yo también le digo Nos así. enseñaron así que vamos a repetir como loros. Lo que estamos diciendo que no hay que hacer, nada. Eh, Bruna retoma el concepto de zona de desarrollo próximo, el concepto es lo mismo y habla de un adulto entonces como andamiaje. Como bien decía Paz, lo que hace el adulto es acompañar al sujeto que está aprendiendo hasta tanto el sujeto lo haga de manera autónoma, ¿no? Hay una diferencia entonces entre lo que la persona sabe hacer por sí misma, que es de lo que estamos recontra cancheros, que ya conocemos, y hay una zona que en realidad que no se descubre mediante los test de inteligencia, por ejemplo, que es la zona donde el sujeto lo sabe hacer, pero en compañía de un otro, no de manera autónoma. ¿Qué quiere decir entonces? Que la presencia de ese otro significativo que decía puede ser el docente, puede ser un par más capaz o alguien que tenga más conocimientos en el área, esté acompañándolo hasta que el sujeto que aprende lo automatice, ¿no? Lo internalice. Por eso el concepto de andamiaje, porque la idea es que el andamiaje es una estructura que está con el objetivo de egresar lo antes posible, ¿no? De retirarse lo antes posible y que el sujeto lo continúe de manera sola. Entonces, dice, la enseñanza funciona como un sostén, un apoyo y una asistencia, ¿no? Que nosotros tenemos muy en claro que más allá del aburrimiento de la temática, ustedes están comprendiendo de qué estamos hablando, espero. Pero bueno, en el caso de, si tienen alguna duda de lo que van comprendiendo, nosotros estamos acá para despejarles todas las dudas, volver sobre algún detalle que no se comprendió, orientar en algún sentido de que por ahí haya algún error conceptual. Estamos acá y sabemos que al momento del parcial o al momento de las evaluaciones, ustedes ya lo van a tener interiorizado. Eso quiere decir que el proceso de enseñanza funcionó entonces como andamiaje, como sostén. El lenguaje permite hacer cosas y reflexionar sobre las acciones. Nuevamente estamos hablando, como decía Paz, de estas herramientas semióticas. No somos animales que nos adaptamos a través de objetos, herramientas físicas. Tenemos una herramienta que es la cognición y todas las estructuras de pensamiento, y el lenguaje es quizás la más rica porque a través de él generamos conceptos y trabajamos sobre los conceptos, ¿no? No solamente conocemos conceptos, sino que una vez adquiridos podemos relacionar uno o más de ellos. Y dice, toda función en desarrollo aparece dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque como bien decimos, aparece primero en la relación interpersonal con un otro y posterior aparece o se cristaliza o se internaliza en la cuestión individual, ¿no? Intrapsíquica. Primero interpsicológicamente y después intrapsicológicamente. Primero con un otro de manera social y luego individual. Osuber entonces habla, pasamos al otro, del aprendizaje en contexto escolar. Ahora específicamente estamos hablando del aprendizaje en contexto escolar. Habla también, es bastante similar a Piaget. No he encontrado mucha diferencia y no lo van, no sepas si vos notaste algo muy significativamente distinto a Piaget. No, yo entiendo que acá la mayor diferencia, que después lo vamos a ver, Interacción. que digamos, con Piaget se generaron, o sea, no por responsabilidad de Piaget, sino porque cuando llegaron las teorías, por lo menos lo que pasó en Argentina, de Piaget, fue como que se intentaron aplicar como venían, o sea, así tal cual, o sea, Piaget no creó una teoría para la escuela. Acá capaz lo que hace Osubel es decir, voy a hablar de lo mismo que dijo Piaget, capaz, pero adecuado a Específicamente. claro, al contexto escolar. Porque Correcto. cuando se trata de adaptar una teoría que no está pensada para un espacio tal cual venía, no es que no la podamos usar, pero no la podemos usar así nomás. eh, es como lo que hablábamos del yin al elefante en otra clase. Eh, Acá Osubel dice, no, bueno, pará, pensemos en una teoría que sirva específicamente para este contexto. Perfecto. Ayornó entonces la teoría de Piaget al contexto escolar. Aplicacionismo es la palabra que usábamos en la clase pasada de esto del yin en el elefante, que es muy simpático, es lindo y sirve. Así que bueno, habla también de una interacción porque justamente es un sujeto que está aprendiendo en un contexto escolar, que
En la escuela el niño no está sentado solo en un aula, está interactuando, y habla de 4 tipos de aprendizajes que en realidad lo que más nos interesa a nosotros, que ustedes sepan que el aprendizaje que más sirve, que genera en sí desarrollo cognitivo, es el aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto tiene interés en conocer y que se interioriza de manera significativa y en relación con conocimientos anteriores, ¿no? Que se sistematiza. Un sistema es un elemento relacionado de manera armónica con otro que configura una cosa generalizada. Entonces, de los 4 aprendizajes que postula Ausubel, el más pertinente para una clase y la que apelamos a generar nosotros en esta clase y por ende ustedes cuando sean futuros docentes con sus estudiantes, es el aprendizaje significativo. No repetir como loro, sino tratar de, ante el concepto frío, ponerle más una explicación más familiarizada, ¿no? Darle Claro. que sea significativo en la vida de ustedes. Relaciona nuevos conocimientos con los anteriores. La idea es que nosotros les ofrecemos estos contenidos nuevos, pero sabemos muy bien que ustedes están capacitados no solamente cognitivamente, sino que tienen la experiencia suficiente en su vida, en su formación académica, como para comprender de qué estamos hablando. Les aportamos algo nuevo, pero partimos de una base familiar. Esto es Ausubel. Y otra cosita que pensaba, que nos interesa tanto el aprendizaje significativo, porque el interés es lo que vamos a intentar buscar todos los docentes, o lo que deberíamos intentar buscar. O sea, porque sin el interés del estudiante no, probablemente no pase nada, no cambie nada en él, digamos. Bien, y esto es como una especie de repaso. Los conceptos claves, o sea, todos los autores de los que hablamos hasta recién son constructivistas, digamos. Es decir, que entienden al aprendizaje como una construcción tanto individual como social, o sea, ni una ni la otra, sino que ambas, y la importancia de la significatividad personal en el aprender. Es decir, que esto mismo que decía Nati recién, digamos, que tiene que tener algún sentido en la historia de ese sujeto. Algo parecido va a decir después en un ratito Pichon Rivière, que venga, digamos, que tenga alguna forma de conectarse con lo que tiene que ver con la vida del estudiante, por lo menos con su trayectoria educativa o no, o digamos, o de la vida cotidiana. Pero para eso tenemos que partir nosotros de reconocer que el estudiante con el que nosotros trabajamos no es, como decía Nati, no es una tabula rasa, digamos, esta cosa de yo llego y le vuelco todo mi conocimiento magistral a alguien que no sabe nada. No, hay una historia de aprendizajes y de saberes que uno tiene que tener en cuenta para poder buscar ese enganche que genere algún tipo de significación para el sujeto. Bien, hasta acá entonces son los aportes de la psicología a la escuela, ¿no? Ahora pasamos a los aportes de la pedagogía y postula, creo que es el único, ¿no? De la pedagogía, Paulo Freire, Sí, sí. Que porque creo, por lo que nos han contado en la cursada anterior, que ya lo habían visto este autor en otras sí, materias. ¿qué Sí, que es opinan? como, entiendo que es bastante estudiado en la carrera, pero capaz que Bien, nos qué mintieron, bueno. así que si nos mintieron nos cuentan. Bien, lo que postula este es pedagogo, el principio del diálogo y un nuevo vínculo con el docente, docentes-alumnos, ¿no? Nuevamente estamos postulando sacar del foco como único responsable o culpable al estudiante y estamos empezando a abrir la óptica de qué le pasa al chico cuando aprende y se incorpora el diálogo entre 2 posiciones distintas, ¿no? Y se pregunta qué significa conocer. Y acá postula 2 formas que en realidad que sabemos muy bien que porque hemos transitado, es el análisis crítico de la escuela tradicional y el currículum. Lo que siempre se ha ¿Cuántas veces postulado. nos pasaba en el colegio, por lo menos, que los profes querían meterte todo el material, aunque, ¿no?
digamos. O sea, a veces pasan cosas y Sí, no se llega, digamos. En general, suele pasar que los currículums son bastante más ambiciosos de de lo que realmente se llega a dar. Y que capaz te metían en el último trimestre un montón de temas que una tampoco eso, deuda. claro, no tiene ningún sentido, porque probablemente no lo aprendas. O sea, Exacto. Ujú, totalmente. Bueno, y justamente habla de una educación bancaria, ¿viste? No de manera azarosa, dije una deuda, ¿no? Si tenemos un quantum de conocimientos para transmitir o enseñar a lo largo de determinado tiempo, un cuatrimestre, un año, lo que sea, la educación bancaria lo que propone es, o lo que postula en realidad, el postulado de base es hay alguien que transmite determinado quantum de información a un estudiante. Y es el claro, alumno como un entonces es depósito. correcto, el alumno está en una posición pasiva, justamente como decías vos, ¿no? Veníamos bien en un proceso, en un vínculo entre dos personas, o digo, dos roles, perdón, docente y estudiante, y quedé con una deuda de un montón de renglones que no dicté. Bueno, el último tiempo le tiro al estudiante, porque es así, para que se mastique todos los textos que me quedaron por dictar sin un acompañamiento. Entonces lo que postula es, o critica en realidad esta educación bancaria y en realidad busca el desarrollo de una alternativa que es la intercomunicación y la intersubjetividad, ¿no? Realmente es un vínculo entre dos posiciones distintas y la relación con un objeto de conocimiento que es el contenido de la clase. Y en eso se tiene que facilitar, no es que yo expongo un contenido y ustedes copian y pegan como estudiantes, sino que en este vínculo de ida y vuelta, que es lo que estamos buscando también con Paz, insistimos que si hay dudas o aportes, levanten la mano o participen, porque ahí hay un acto dialógico, se le llama, ¿no? Una co-construcción, lo que se busca es eso, construir y pensar en conjunto, por más de que el concepto ya esté elaborado y alcanzado por estos autores que hemos mencionado, hay muchas formas de ir pensándolo y copensándolo. Paz puede tener una manera de percibirlo, yo de otra o la misma, y todos ustedes, que son unos 45 sujetos más, pueden y tienen formas distintas de comprender el mismo contenido que nos postulan estas filminas o los autores. Entonces, él postula que el acto de la educación tiene que ser co-construida, co-pensada. Bien. Agrego a lo anterior que si quieren hablar, a veces si lo ponen en el chat, yo como les estoy compartiendo la pantalla, solo veo la pantalla. Esta, digamos, la que les estoy compartiendo a ustedes. Así que si alguien quiere hablar, prende el micrófono y nos interrumpe. O sea, no pasa nada. Dice, profe, quiero decir algo y arranca. No hay problema con eso. Bueno, ahora vamos con los aportes del psicoanálisis y la psicología social. Acá retoma el autor a Pichon Rivière, que fue un psicólogo que fue como quien introdujo el psicoanálisis en la Argentina y después se dedicó más a al campo de la psicología social, ¿no? Él lo que nos dice es que el aprendizaje, además de todo lo que venimos diciendo y demás, también tiene una función constitutiva en la subjetividad de las personas. Es decir, que, digamos, que tiene que ver con cómo una persona se vuelve persona, por decirlo de alguna manera. Esto lo vamos a ver con más autores cuando trabajemos más psicoanálisis, que va a ser a partir de la unidad 3, pero es como, como un anticipo, digamos. El sujeto es la síntesis de una historia vincular, él dice que es el punto de llegada de una trayectoria de aprendizaje. Es decir, de nuevo con esto que decíamos, no es que el sujeto llega al aula sin nada. No, esto que se dice de la mochila, bueno, es tal cual. Uno carga con ciertas huellas, por eso él lo que nos dice es que la experiencia de aprendizaje está socialmente determinada, digamos, por lo que a uno le va pasando a lo largo de su vida. Por eso las trayectorias son tan particulares y subjetivas y muchas veces tan
distintas de las que se proponen como ideales, porque cada uno atraviesa una historia de vida diferente, con huellas diferentes, bueno, que determinan de alguna manera la forma en que uno va a aprender el día de mañana. Determinan no en el sentido de que esté prefijado y que no se pueda cambiar. Siempre que hablamos de determinación es complicado, por lo menos en este área nos pasaba la otra vez en un final que se lo marcábamos a una de las no me acuerdo, creo que era una chica, yo le decía, ojo con la palabra determinado. O sea, porque son complicadas, porque pareciera que si no es inmodificable. No, no lo tomemos, digamos, de esa manera. Otra de las cuestiones que trabaja Pichon Rivière y que en realidad es lo que viene a decir el psicoanálisis, muchas veces cuando se habla digamos, de educación y demás, trae como los aspectos inconscientes del aprendizaje, como que viene a decir todo muy lindo, pero pasan cosas que desconocemos, o sea, hay cosas que intervienen en el aprendizaje que vienen, o sea, que son inconscientes y que tenemos que considerar que existen, digamos, ¿no? Como de mínima tenerlas en cuenta. Y algo interesante en relación a esto de la función constitutiva del aprendizaje es que el sujeto de la necesidad, digamos, como por decirlo, como el cuerpo más biológico, se transforma a través del proceso de aprendizaje en un sujeto del lenguaje, en un sujeto del deseo. O sea, no nos olvidemos que eh, se nos pasa la vida en las instituciones equivocadas. Miren, eso fue un lapsus. Se nos pasa la vida en las instituciones educativas. Entonces, son muchas cosas que nos van pasando a lo largo de todos esos años que estamos institucionalizados. Entonces, ahí el sujeto muchas veces tiene la oportunidad de encontrarse con su deseo. Después, bueno, ya qué hace o no con eso ya es otra historia. Me mata porque te analizás sola. Ah, sí. Les contamos, ya que dije lapsus, es cuando uno dice esas cosas que no quiere decir. Bueno, Un me pasó recién. fallido. Un fallido. Ella tiene un Lapsus es, contenido inconsciente. claro. Tanto hablar de contenido inconsciente me salió. Bien. Lo que postula Alicia Fernández entonces es que justamente como dice Paz, el aprender es un proceso dinámico, no es solamente nuevamente un copia y pegue. Se incorporan un montón de componentes, ahora desde el psicoanálisis incorporamos entonces no solamente la cuestión vincular con el otro, qué hace el otro, sino la implicación subjetiva de uno como persona que aprende, ¿no? Se generan ciertas condiciones para que la psique esté predispuesta a aprender, ¿no? Nos pasa mucho que, eh, desmiéntanme si no es así, que cualquier contenido hay un contenido que nos despierta interés y podemos leernos un libro completo en un escaso tiempo y hay temas que no podemos avanzar más de 5 renglones que tenemos que volver a leerlo, ¿no? Evidentemente ahí hay un contenido que no lo podemos manejar y son contenidos inconscientes. También habla que no podemos dejar de ignorar la cuestión preconsciente, ¿no? Hay componentes entonces psicológicos ya de la persona en sí que condiciona la función del aprender. También hay elementos psicológicos inconscientes, preconscientes y demás, como por ejemplo a la profesora Paz, que condicionan la situación de enseñar, ¿no? Nosotros también somos Claro. casi personas, los docentes, la mayoría, y tenemos procesos también que implican y determinan, ya sea para facilitar, para obturar o demás, el posicionamiento de la función del enseñar. ¿No? También habla esto de la modernidad líquida, también nos estamos yendo como a un perfil más social, ¿no? De qué hacemos en el aula. En esta parte del texto se vuelve como bastante, toma una posición que habla de la modernidad líquida, en donde la fragilidad, el derrumbe, la transitoriedad, la precariedad y el desborde son típicos de esta época y nos invita entonces a sentarnos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con eso? Tomarnos un tiempo prudente, no, como decía Paz también, que el último tiempo del cursador les daban las 3 unidades que no habían podido desarrollar. Bueno, no.
apelamos a priorizar la calidad por sobre el tiempo, ¿no? Sabemos que si dictamos una gran cantidad de contenido bibliográfico, material bibliográfico, no va a ser un aprendizaje significativo, sino que va a primar la necesidad de incorporar o interiorizar ese quantum de conocimientos por sobre el interés de lo que está pasando ahí. Y dice nuevos espacios de comunicación con el otro, respeto y entendimiento mutuo. Bien, saber que a quien estamos enseñando o ustedes de quien están aprendiendo son y somos personas, con todo esto que venimos presentando desde el inicio de las filminas hasta ahora. Bien, esto es bastante, pero no se va de mambo con las cuestiones psicoanalíticas. Queda hasta ahí y propone que también tenemos que ver a la persona no como una simple tabula rasa que aprende, sino que es una persona con todos estos componentes que están en juego. Bien. Bueno, y hemos terminado con esto. Vamos, voy a dejar de compartir un ratito, así los veo, para no sé si están con las cámaras prendidas, de tener la presentación. Bueno, no sé si alguien tiene consultas, igualmente ahora podemos ir a la guía como para, a ver, de nuevo, la guía esta no se entrega, pero siempre es un apoyo a la lectura, ¿sí? Es para que ustedes, si la quieren hacer porque son muy organizados y excelentes estudiantes y muy prolijos y la quieren tener hecha para cuando les toque rendir el final, bárbaro. Pero si no, igualmente, eh, nada, la repasamos como para ver si se entienden las preguntas y demás. Igualmente hacemos lo de siempre, nos tomamos 5 minutitos y volvemos. Si tienen alguna pregunta ahora, los invitamos a que las hagan. Y si no, eh, nos tomamos un recreo y volvemos para charlar sobre la guía de lectura, que ya está subida hace 1 hora, aprox. O sea, la subimos justito antes de la clase. Bueno, no estaría bien la prueba. Ahí está. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es en la actividad que hicimos anteriormente que teníamos que subir. Quisiéramos saber si la tenemos que subir por actividades en formato Word o hay que escribirla directamente. No, en Word. Sí, En Word sí. solamente. Sí, Sí, subirla como archivo. sí. Bien. Y recuerden aclarar con quién lo hicieron en el archivo. Ah, bueno. Buenísimo. Gracias. Los que ya lo subieron, ya está, pero ténganlo en cuenta, como les decía Nati al principio, es un documento, ustedes no pueden mandar así como arrancar desde la primera pregunta como si no hubiese una consigna, siempre está bueno que pongan primero la consigna, instituto de formación. Todas esas cosas que parece que no tienen ningún sentido son formalidades que está bueno que las tengan adquiridas y las Son pongan instancias de siempre. formación. Claro. Son también instancias de formación profesional. Recuerden que ustedes van a trabajar con documentos y esta es una forma de poner en práctica y también habla de el posicionamiento, ¿no? Y la profesionalidad. Daniela está levantando la mano, ¿puede ser? Ah, eso es el ruidito. Buah, chicos, yo la verdad soy bárbara con Escuché, no las escucho el ruido. herramientas tecnológicas. Sí, Yo la veo la manita. Ahí está Dani, sí. ¿Dónde está bueno, la manito? acá mira. Ah, ya la encontré, bárbaro. No, sí, yo soy súper dada con Profe, esto. Roberto, profe. esperamos a que nos diga Yo Daniela, ¿querés? preguntaba, yo quería preguntar, yo lo hice sola. Ujú. ¿Está bien igual o sí tiene que ser en dupla? Sí, 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 está bien. sí, Bien, Daniela, eso está nada bien. más. Y esta guía no se entrega. Alguien preguntó si esta guía se No, entrega. igualmente No, se los vamos a avisar después por mail porque sabemos que no todos pueden asistir a las clases, pero les contamos a los que están acá que no, que esta no se entrega. Roberto, ahora sí, perdón. O sea, esta es la de Farconesi, no la que pasó sí. Sí. Perdón, ahora sí.
Sí, nosotros, bueno, con el compañero que le habíamos hecho, la habíamos enviado por mensajería interna y la habían recibido, es decir, ¿es necesario volverla a reenviar por el lugar de actividades? Es necesario para ustedes, me parece, porque por lo que entiendo los organiza cuando después ven qué entregas deben y qué entregas no deben. Ah, Eh, bien, bien. para ustedes capaz es mejor o no, ya está. Igual de ahora en adelante todo lo que entreguen tiene que ser por actividad. O sea, ya está, esta es la primera, no pasa nada, pero de ahora en adelante tienen que ser todas por la actividad. Buenísimo, gracias. Bueno. Profe, Sí, yo la actividad no la subí como Word, la escribí ahí en responder actividad directamente. ¿Está bien igual? sí, sí, está Sí, bien. sí, está bien. Sí, Ah, sí, bueno, está bien. listo. Ah, gracias. Bueno. Entonces, si les parece, hacemos como la vez pasada. Em, Nos muteamos, pero no se vayan. Hagan lo que quieran, pero es salir y volver a entrar, no tiene sentido. Y ¿Estás volvemos en. grabando? Sí, sí, acá lo freno y volvemos en 5 minutos, ¿les parece? Nos vemos en 5 Si no les minutos. parece, igual nos vemos en 5 minutos. Decretamos. Hasta las La guía, 23:59. Se tal entregan cual. hasta las 23:59. Nos vemos.